Aleluya, diga: Dios es bueno. Me trajo para bendecirme. ¿Sabe? La mejor bendición nosotros la recibimos en la casa del Señor. Amén. A veces usted desea estar en algún sitio, en algún lugar, porque piensa que ese es el lugar donde usted va a ser prosperado, bendecido. Pero el mejor lugar es en la casa del Señor. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos, adora al Señor. Exprésale tu adoración con tus propias palabras. Verbaliza tu adoración, que se pueda escuchar el murmullo de tu cántico nuevo, de tu adoración a Jesucristo. Exprésale tu amor. No le expreses ahora tu necesidad. Dios la conoce. Dice la Biblia que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Exprésale tu agradecimiento porque inicias una semana en victoria. Exprésale con tu voz, que se pueda escuchar ese amor que tú sientes por Jesucristo. Dile al Espíritu Santo que en esta mañana Él venga a cubrirte con su presencia. Oh Señor, te adoramos en esta mañana, Señor. A ti te damos todo honor y toda gloria. El Espíritu del Señor está aquí. El Espíritu del Señor está aquí. Si tú puedes creer, todo posible es. El Espíritu del Señor está aquí. Es sencillo, cántala conmigo. El Espíritu del Señor está aquí. El Espíritu del Señor está aquí. Si tú puedes creer, todo posible es. El Espíritu del Señor está aquí. Otra vez, dígalo. El Espíritu del Señor está aquí. Oh, yes. El Espíritu del Señor está aquí. Si tú puedes creer, si tú puedes creer, todo posible es. El Espíritu del Señor está aquí. El Espíritu del Señor está aquí, dilo. El Espíritu del Señor está aquí. Como su iglesia, levanta la voz, cierra tus ojos, levanta tus manos. El Espíritu del Señor está aquí. Si tú puedes creer, si tú puedes creer, todo posible es. El Espíritu del Señor está aquí. Si tú puedes creer, si tú puedes creer, todo posible es. El Espíritu del Señor está aquí. Si tú puedes creer, si tú puedes creer, todo posible es. El Espíritu del Señor está aquí. Una vez más, el Espíritu del Señor está aquí. El Espíritu del Señor está aquí. Confiésalo, confiésalo, siéntalo. El Espíritu del Señor está aquí. Si tú puedes creer, si tú puedes creer, todo posible es. El Espíritu del Señor está aquí. Si tú puedes creer, todo posible es. El
Espíritu del Señor está aquí. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, por traernos a tu casa. Gracias por darnos esta experiencia contigo en esta mañana, Señor. Nosotros somos conscientes que cuando tú vienes para bendecirnos, para guiarnos, para establecernos en tu reino. Y en esta mañana, Señor, abrimos nuestro corazón a tu presencia. Y queremos que por medio de tu santa palabra obres lo que tienes que obrar en nuestra vida. Espíritu Santo, diga conmigo, Espíritu Santo, dígalo fuerte, Espíritu Santo, no me voy a resistir a tu voz y te doy gracias porque hablas a mi vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Así como está de pie, abra la Biblia en el libro del profeta Malaquías, antes del Evangelio de Mateo. Encontramos a Malaquías capítulo 3. Algunos dicen ya va a predicar de diezmo. Yo le digo exactamente. Usted discernió bien. Pero voy a ministrarle una palabra, hermanos, que yo sé que le va a bendecir a usted. Amén. Usted va a ser bendecido hasta los calcetines. Van a ser bendecidos aquí en esta mañana. Gloria a Dios. Malaquías capítulo 3. Aleluya. Vamos al verso 6. Bendito sea Jesús. Malaquías 3:6 dice en el nombre del Señor: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones nos dirán bienaventurados, porque seremos, diga, seremos tierra deseable. Diga, seremos tierra deseable. Y diga conmigo: yo lo creo, porque lo dice Jehová de los ejércitos. Puede sentarse, hermano. Si quieres te puedes sentar, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. El tema se llama: el diezmo redime mi dinero. Diga conmigo: mi diezmo redime mi dinero. La Biblia, hermanos, es una espada, dice, que penetra hasta lo más profundo del corazón, del alma, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios tiene la habilidad de separar el espíritu del alma, pero además de eso dice que penetra hasta los tuétanos. Usted conoce los tuétanos, ¿no? Cuando usted compra la patica de vaca para hacer sopita de pata de vaca, con guatita y todo eso, usted notará que hay como una parte viscosa, la grasita. Bueno, esos son los tuétanos. Todos los tenemos. Y es tremendo porque en los tuétanos es donde se reproducen los glóbulos blancos. Y ustedes saben que los glóbulos blancos son los que
defienden el cuerpo de todo virus y bacteria. O sea, cuando a usted le sale una purulación, un granito, es porque los glóbulos blancos están sacando de su cuerpo la bacteria y la sacan en forma de pus. Y cuando leemos Hebreos, en el capítulo 4 dice que la palabra de Dios penetra hasta los tétanos. O sea, en otras palabras, Dios desea que su palabra no solamente se quede en la mente, no solamente se quede en el espíritu, en el alma, sino que usted le dé cabida a todo su cuerpo, a todo su ser, para que la misma palabra de Dios haga el efecto que hacen en lo natural los leucocitos. O sea, cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, esa palabra empieza a obrar como los glóbulos blancos. Cuando usted la palabra usted la acepta, la recibe y mora en su corazón, la misma palabra tiene la facultad de centrarlo en Cristo. De tal manera que si usted está de pronto acá como muy conservador, muy religioso, muy legalista, el Espíritu toma la palabra y lo centra en Cristo. Y si de repente usted está siendo muy liberal, el Espíritu Santo toma la palabra que mora en usted y lo centra en Cristo. Y por medio de la palabra es que nosotros podemos entender los misterios de Dios, y es que podemos entender cómo Dios nos puede prosperar a nosotros. Amén. Todo lo que existe en este planeta, lo que existe en el universo es de Dios. ¿Cierto que sí, hermanos? Dice la Biblia que Dios es el dueño del oro, el dueño de la plata. Amén. Dios es el dueño del aire que respiramos. Hasta los piojos que tenemos en la cabeza, todo pertenece a Dios. ¿Cierto que sí? Ahora, si todo es de Dios, si todo pertenece a Dios, la pregunta es, ¿podemos robarle a Dios? Todo es de Dios. ¿Le podemos robar a Dios? Ok, ustedes dicen que no. Ahora, ¿Dios necesita plata? ¿Necesita dólares? ¿Necesita euros? No necesita. Dicen que Dios no necesita euros, ni dólares, ni pesos colombianos, ni bolívares fuertes. Dios no necesita nada de eso. Pero sucede que la Biblia dice lo contrario. Dios dice, me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? Si todo es tuyo. Ahora, si todo pertenece a Dios, la ropa que usted tiene le pertenece a Dios, ¿cierto? La casa le pertenece a Dios. El carro, la moto, la chequera, su cuenta corriente de ahorro pertenece a Dios. El dinero que usted tiene pertenece a Dios. ¿Qué tal si le damos todo a Dios entonces? ¿Qué tal si le damos la casa, el carro, la chequera, la cuenta corriente, su salario, se lo da íntegro a Dios? Es ahí donde la puerca tuerce el rabo. Y mucha gente dice, es que Dios no necesita de dinero, Dios no necesita de plata, pero yo sí necesito. ¿De quién es la iglesia? ¿La iglesia necesita dinero? Entonces, ¿Dios necesita dinero? ¿Cómo? La iglesia es de Dios, ¿cierto? La iglesia necesita dinero. Dios necesita dinero. Si la iglesia es de Dios y la iglesia necesita dinero, entonces Dios necesita dinero. ¿Cuántos saben que Jesús tenía un tesorero? Jesús tenía un tesorero, ¿verdad? Los apóstoles del Señor necesitaban dinero. Si usted va a Filipenses, en el capítulo 4 usted encuentra que la iglesia de Filipos era la única iglesia que sostenía el ministerio del apóstol Pablo. De todas las iglesias que él fundó como padre espiritual, la única iglesia que le suplía sus necesidades era la iglesia de Filipos. Usted y yo en lo personal necesitamos dinero para vivir, pero la obra de Dios necesita dinero, lo cual quiere decir que Dios requiere del dinero para establecer su reino en la tierra, porque el reino de Dios no se establece solamente con fe, no se establece con ayuno, con oración, con vigilia, con palabra, ni con discipulado, se establece también con dinero. Amén. Diga conmigo, mi diezmo redime
mi dinero. Cuando el profeta Malaquías, inspirado por el Espíritu Santo, o Dios hablando por medio del profeta Malaquías al pueblo hebreo y a nosotros también, porque la Biblia toda es para nosotros, amén. La Biblia fue escrita para dos pueblos, para el pueblo judío y para la iglesia. Bien, entonces Dios le dice, miren, yo soy Jehová y yo nunca cambio. Yo prometí bendecirles a ustedes. Tengo una cuenta pendiente con su padre Abraham, y yo soy un Dios de palabra, y yo no los he consumido a ustedes, aunque se lo merecen, porque yo no cambio. Ustedes se han apartado de mis leyes, no las guardaron, por lo tanto yo les invito a que se vuelvan a mí, para yo poder volverme a ustedes. Esto es interesante. Dios desea volverse a nosotros, pero Dios espera que nosotros demos el primer paso. Amén. Tú no puedes quedarte en el deseo de que Dios te bendiga, de que Dios se vuelva a ti, si tú antes no tomas la decisión de volver, como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, después de malgastar la herencia y ver que ni siquiera los cerdos les permitían comer de las algarrobas, del desperdicio de los desperdicios, porque los cerdos comían del desperdicio de lo que sobraba, amén, y de eso era lo que quería comer el hijo pródigo. Entonces él dijo, levantó los ojos al cielo y dijo, iré a mi padre, le pediré perdón, porque en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, ellos tienen alimentación, tienen vivienda, entonces yo voy a ir. Cuando el hijo pródigo regresa a su padre está en la puerta esperándolo, es el padre expectante, lo está esperando. Entonces eso es lo que espera Dios, que usted y yo nos volvamos. ¿Sabe? Hay pecados de muchas categorías: el adulterio, fornicación, mentira, lujuria, laxivia, todo eso es pecado. Pero uno de los pecados, hermanos, que yo en lo personal considero que son fuertes y son grandes en la iglesia, es cuando nosotros le robamos el dinero a Dios. La gente en la iglesia se disciplina porque adulteró, porque fornicó, porque pecó, porque hizo cualquier cosa. Pero usted notará que hay mucha gente en la iglesia que no diezma y no le disciplinan. Y la Biblia está catalogando el robar los diezmos como un pecado. Note lo que está diciendo aquí. Dios dice, ustedes se han apartado de mis leyes, se han apartado de mis ordenanzas, y aunque merecen ser castigados y consumidos por la promesa que tengo con su padre Abraham, yo no los he consumido. Por eso yo les llamo ahora a ustedes la atención para que regresen a mí y yo regresar a ustedes. Entonces ellos dicen, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos, oh Dios? Entonces Dios le devuelve esa pregunta con otra pregunta, y es ahí donde quiero hacer énfasis. Dios dice, bueno, ustedes posiblemente han mentido, han robado, han engañado, pero no me refiero a esa clase de pecado. Me estoy refiriendo al pecado de ser ladrones, porque ustedes me han robado. Y Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Note, ellos dicen, bueno, ¿en qué hemos de volvernos? Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y luego ellos vuelven a preguntar, bueno, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces, note esto. Nosotros podemos robarle a Dios. Aunque todo es de Dios, nosotros podemos robarle a Dios. ¿Ok? Bueno. Versículo 9. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Sabe? El principio del diezmo, entiéndame esto, no significa el 10% solamente. El principio del diezmo significa lo primero para Dios. Diga, el principio del diezmo, dígalo con fe, el principio del diezmo es lo primero para Dios. Dios estableció principios en su palabra que cuando nosotros lo violamos, la maldición por no cumplir esos principios nos alcanzan a nosotros.
Dios estableció en su palabra que los diezmos son de Él. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos de Génesis, Adán, Dios estableció en el huerto del Edén un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo a Adán: tú puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del único árbol que no vas a comer es del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú puedes comer del árbol de la vida, puedes comer del mango, puedes comer de la maracuyá, pues coma de todo, pero no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted puede meterse, Adán, debajo del árbol, puedes mirar el árbol, puedes limpiar el árbol, pero no comas de ese fruto. Cuando yo miré esto en relación al tema y mirando el principio bíblico de que el diezmo representa lo primero para Dios, yo dije, bueno, entonces ese árbol de la ciencia del bien y del mal no era para Adán ni para su descendiente, sino era un árbol que Dios había puesto en ese huerto, porque ese árbol era de Él. Dios es el dueño de la ciencia, Dios es el dueño de la sabiduría, Dios es el dueño de todas las cosas. Y cuando Adán empezó a comer de ese árbol, empezó a comer de lo que Dios había establecido que no debía comer. Ahora, si aplicamos esto a la palabra que estoy enseñando acerca del diezmo, que el diezmo es lo primero para Dios, entonces cuando nosotros comemos del diezmo, lo usamos para nuestro provecho, para nuestro beneficio, nosotros estamos comiendo de un árbol que Dios estableció en su reino, que solamente es fruto para Él. ¿Ok? Creo que voy abriéndome paso en claridad el tema, ¿cierto? Bien. Y si usted no puede decir amén, diga ay, ay, ay. Porque alguna cosa tiene que salir de sus labios. Maldito soy con maldición. ¿Qué maldición entró en Adán? Por haberse comido el árbol de la ciencia del bien y del mal. La tierra entró en maldición. Sus hijos, uno mató a otro. A partir de ahí, a Eva se le multiplicaron los dolores de parto. O sea, entró en una degeneración total porque él había comido de algo que Dios le dijo que no debería comer. Amén. En el versículo 10 dice el Señor: traigan. ¿Qué es lo que vamos a traer? ¿Cómo? ¿Pero cuánto? Dice todos. O sea, si usted da el 5% del diezmo, es mejor que no dé nada. ¿Ok? Si usted de repente dice, wow, lo que pasa es que tengo que dar de diezmo $200, mejor voy a dar 100. No de nada, porque igual entra en maldición. Traigan todos los diezmos al alfolí. ¿Cuál es el propósito del diezmo o para qué es el diezmo? Dice, para que haya alimento en su casa. Ustedes saben que los antiguos hebreos, especialmente los levitas, ellos no habían recibido una tierra por herencia, porque la porción de ellos era Jehová. Y Dios había establecido el diezmo como el sustento para los levitas. Ellos no eran labradores, no tejían lana, no trabajaban. Su oficio era estar en la casa del Señor, pendiente de que la lámpara no se apagara, pendiente de los sacrificios del pueblo, pendiente de ministrarle todas las cosas al pueblo de parte de Dios. Entonces Dios dijo, bueno, como ellos no tienen sustento de la tierra, entonces ahora yo voy a determinar que los diezmos del pueblo hebreo de las 11 naciones restantes, ese diezmo sea para alimentarlos a ellos. ¿Sabe, hermanos? El diezmo no se estableció, o sea, no fue nuevo en el sentido de que Dios lo estableció, porque desde antes de la ley del diezmo ya existía el diezmo. Abraham diezmó, no había ley. Porque la costumbre de los pueblos antiguamente era sacar el 10% para llevárselo al rey, como una forma de sostenimiento del gobierno. Entonces Dios dice, yo no quiero que haya escasez de alimento en mi casa. Cónchale, qué cosa tremenda. Mira, en una ocasión, un pastor pagaba arriendo en la iglesia. Él vivía en la parte de atrás de la iglesia, en unas habitaciones. Y
Debía el arriendo, debía 5 meses de arriendo, debía los servicios públicos, agua y luz. Esto no pasó aquí, eso pasó por allá, por donde el viento se devuelve, por allá por mi tierra pasó eso. Y un hermano, un diácono, tuvo una idea excelente: pastor, vamos a organizar un tour, un paseo a la playa. Y hacemos ciertas cantidades de boletos, de tickets, y los vendemos, y lo producido de la venta de los tickets, podemos pagar el arriendo. Y toda la asamblea aprobó. El que propuso tomó fiado 5 tickets, 5 boletos. Otros tomaron fiado boletos y dijeron: pastor, no se preocupe, que en la quincena, a fin de mes, cuando me paguen, yo cancelo mi deuda. Y todo el mundo, hermano, con qué orgullo, con qué alegría, bañándose en el mar, comiendo, qué felicidad, qué avivamiento, brother. Cuando se acabó el paseo, que ya el pastor al día siguiente, a los 8 días, esperaba la recaudación del dinero, hermanos, empezaron a faltar los que debían los tickets y los boletos. Entonces el pastor sacó una lista negra y la puso en la cartelera: lista negra de los que deben los boletos. Llegó uno y dijo: pastor, hágame el favor y me borra de ahí, porque yo no merezco estar ahí. Yo sé que debo, pastor, pero eso no es de Dios. Y el pastor, hermano, un domingo con hambre, porque él dice en el testimonio que no había comido al día siguiente, ni sus hijos tampoco, solamente cualquier agüita de azúcar con papitas. En la mañana dijo: iglesia, yo no puedo predicarles hoy la palabra. Yo lo que tengo aquí es una lista de deudas que voy a cobrarles hoy, porque si yo no pago hoy, me echan de este lugar. Ustedes posiblemente se van de la iglesia y se congregarán en otro lugar, pero yo donde cojo para mi familia, con mi familia. Muchos se dieron así para que no los vieran, hermanos. El pastor tuvo que cerrar la iglesia. Menos mal que encontró la misericordia de otros siervos de Dios que le dieron cabida y le ayudaron a pagar el alquiler de unas piezas. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque el propósito del diezmo, según la Biblia, es sostener el ministerio de la casa de Dios. Y entiende esto: el ministerio no empieza, la obra de Dios no empieza por la silla, no empieza por la amplificación, no empieza por los instrumentos. Todo eso es necesario e importante. El ministerio empieza por el sacerdote, por el ministro de Dios y su familia. Si nos dice amén, diga ay, ay, ay. Cuando el dinero falta en la obra de Dios, el sacerdote de la casa de Dios, el ministro de Dios, pasa hambre. Usted se imagina un pastor, hermano, con 3 días sin comer, y no porque está ayunando, sino porque no tiene con qué comer, hermano, predicando la palabra de Dios. ¿Puede haber unción? ¿Puede haber avivamiento? ¿Puede haber una palabra profética? ¿Puede haber una palabra: así dice Jehová de los ejércitos? No la puede haber. ¿Por qué? Porque en medio de la escasez, en medio de la tribulación, en medio por la parte financiera que no existe, hermanos, no hay, óigase bien, una tranquilidad en el espíritu, en el corazón y en el alma del hombre de Dios, y la iglesia no puede ser bendecida. Es entonces cuando la gente dice: ay, al pastor le falta unción, al pastor le falta palabra, al pastor le falta revelación. No, lo que le falta es papa, carne, yuca, ñame, todas esas cosas para alimentarse. Damos gloria al nombre del Señor. Pero es que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, a todo le buscan siempre una aplicación bíblica. Pero déjeme aplicarle la palabra a usted en esta mañana. Yo soy el cirujano de turno, ¿ok? Y de repente hoy la operación va a ser a corazón abierto sin anestesia. Vale, bien. Entonces Dios dijo: traigan los diezmos a la folí para que haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora. ¿Cuándo? En el momento en que tú das los diezmos, tú puedes probar a Dios. Y Dios dice: si ustedes traen los diezmos y me prueban, miren, yo voy a abrir, ¿qué? Las ventanas de los cielos. ¿Qué va a pasar después de eso? Un derramamiento de las bendiciones del Señor hasta que sobre y abunde. Cuando las cosas están al tope,
que ya no cabe una gotica más, es una bendición, ¿verdad? Pero Dios dice, yo no solamente les voy a dar el tope, les voy a dar hasta que les sobre y les abunde. Primero es el tope, después es lo que sobra y después es la abundancia. Y de repente la vasija suya solamente está por la mitad. Prueba a Dios. Si usted quiere tener sobreabundancia, empiece a cumplir este pacto de fe y de gracia con Dios. Ahora, en el verso 11, usted encontrará que Dios habla de un demonio. Mira la Biblia conmigo, verso 11. Si no tiene Biblia, póngase al lado de un cristiano y mire la Biblia. Dice, reprenderé también por vosotros. ¿A quién? Al devorador. ¿Sabe quién es el devorador? El devorador es un demonio de escasez, de miseria, de pobreza, de ruina en la parte financiera y económica. Y ese demonio no se va ni con oración ni con ayuno. Es el único demonio, según la Biblia, que se va con plata. Mira lo que dice ahí. Yo no estoy contradiciendo, yo estoy siendo más claro, de tal manera que si usted está entendiendo esta palabra y en su vida hay ruina, hay escasez, si en su negocio usted nota que no avanza el negocio, si de repente la refri, si la tiene, empieza y se apagó, o usted va a mirar de pronto el closet y nota que los comógenes se lo están comiendo, ojo, eso puede ser un devorador. Si usted nota que en la empresa, en vez de promocionarlo su patrón, lo que hace es tenerlo estancado, lo bajan de posición, y usted aspira por el tiempo que tiene de al menos alcanzar una buena posición laboral y un buen ingreso. Entonces, si usted quiere eso, lo que tiene que hacer es cumplir sobre los diezmos y ofrendas, porque no solamente habla de diezmo, habla de ofrenda. Y cuando usted diezma y ofrenda fielmente a Dios, Dios se encarga de hacer guerra espiritual por ustedes. Hay demonios que se van cuando nosotros oramos, ayunamos, cuando ministramos, impartimos, imponemos manos. Pero hay demonios que por mucho puede resucitar el apóstol Pablo y estar delante de usted para ministrarle, pero si le está robando los diezmos, ese devorador no se va, porque dice la Biblia que solamente se va cuando traemos los diezmos. Es el único demonio que se va con cash money, con efectivo. ¿Sí o no? ¿Damos gloria al nombre del Señor? Yo quiero llevarles a ustedes ahora al libro del profeta Josué. Digo profeta, ¿no? Porque José fue un profeta, un líder tremendo. Vamos al libro de Josué en capítulo 7 y miremos la aplicación ahora de esta palabra. Apenas estaba en la introducción. Josué capítulo 7. Gloria al nombre del Señor. Dice, pero los hijos de Israel cometieron que una prevaricación o un pecado en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Una preguntita, ¿quién pecó? ¿Acán o todo el pueblo hebreo? Pecó un solo hombre. Acán, no pecó toda la nación hebrea, un solo hombre. Pero ¿por qué Dios remite el pecado de Acán a la nación hebrea? Dice la palabra del Señor que nosotros, siendo muchos miembros, somos un cuerpo. Ok. En el Antiguo Testamento es igual con Israel. Israel era muchas tribus, 12 tribus, muchos miembros, pero eran un cuerpo para Dios. O sea, Israel viene siendo así como la iglesia del Antiguo Testamento. Usted muy bien sabe que como miembros del cuerpo de Cristo, una mala acción suya puede afectar a todo el cuerpo de Cristo. Supongamos que usted se pinchó el dedo meñique con una hueja infectada, una puya infectada. ¿Qué sucede? A las 24 horas le sale por aquí
un ganglio se le inflama, le empieza a dar fiebre. ¿Por qué? Porque se infectó el dedito. ¿Por qué no sufre el dedo? ¿Por qué sufre todo el cuerpo? Porque este dedo está unido con todo nuestro cuerpo por medio de la coyuntura, por medio de sistemas nerviosos, etcétera, etcétera. Y al infectarse este dedo, la infección corre por todo el cuerpo. Asimismo es cuando un creyente en la iglesia le falta al Señor en cualquiera de las áreas del pecado, pero especialmente en el pecado financiero. Ese pecado afecta a toda la congregación. Ahora mira a la persona que está a su lado, mírala por favor. Mírala, un momentico, sigue mirándola. Y dígale, si tú me amas a mí, dígale. Dígale, si tú me amas. Dígale, si tú me consideras y me aprecias. Dile, por favor, no peques. Dile, porque tu pecado me afecta. Que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Dios remitió el pecado de Acán a todo el pueblo hebreo porque Acán pertenecía al ejército de Israel. Pertenecía al pueblo hebreo. Verso 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Ellos fueron a tomar a Jai y siguieron diciendo, ay, 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 ay. ¿Por qué? Porque los derrotaron, ¿verdad? Los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón, escuche esto, por lo cual el corazón del pueblo hebreo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, ¿qué hizo Josué? Rompió sus vestidos, se postró en tierra, se tiró así como cuando un avión va en emergencia, ¡pum!, de barriga se tiró, sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¿cómo dijo Josué? ¿Cómo dijo Josué? ¡Ah, Señor Jehová! O sea, aquí hay dos signos gramaticales de admiración que indica que hay que alzar la voz, ya sea en dolor, exclamación o alegría. Pero aquí Josué no tenía alegría, tenía dolor, tenía preocupación, y él se estiró así en barrena delante del Señor y dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! Diga conmigo, ¡ay, Señor! No, pero ponga el énfasis, diga conmigo, ¡ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Este mensaje muy bien pudiera llamarse los aún, los han y los hasta, porque eso fue lo que hizo Acán. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer ¿qué? Anatema. La palabra anatema significa maldición.
ni estaré más con vosotros, si no destruyen el anatema del medio de vosotros. Levántate, Josué. Diga, levántate, Josué. Santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Seguimos leyendo el verso 14, dice: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén, ¿verdad? ¿Cierto? No, dice aquí que será quemado. El que fuera sorprendido en el anatema será quemado. ¿Quién? Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Qué pasó con el hermanito Acán? El hermanito Acán posiblemente era un hermano pentecostal, hablaba en lengua, echaba fuera demonios, cantaba, profetizaba, era servicial, pero tenía un problema, le gustaba lo ajeno. Era cleptómano. Y tremendo, era parte del ejército de Israel, lo cual indica que era un gran líder en potencia, hermano. Era un guerrero. Pero su corazón se desvió, porque cuando llegó a Jericó, él vio un manto babilónico muy bueno, y vio ciclos de plata, y vio tantas cosas. ¿Sabe? Cuando Acán llegó a Jericó, y vio eso, uy, qué cosa tremenda, qué diezmo grandote. Entonces, él hizo así, miró por todos lados, pero no hizo así, y cogió lo que no le pertenecía, y se lo guardó. Vamos al capítulo 6. Verso 1. Ahora Jericó estaba cerrada. Diga, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Tulcán y a su rey, con los diputados y concejales y toda esa gente, y con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad de Tulcán todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Esto es profético, hermano. Yo siento que hay una unción profética en esta hora. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad de Tulcán, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará. Vamos a ver, grite. Dice que todo el pueblo gritará. ¿Por qué no gritan? No hay, no. Y todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Note, no van a ir torcidos, sino derecho. Así que endereza tus pasos. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante el arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuero de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Más adelante dice la palabra del Señor en el versículo 16, dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Verso 17, note esta instrucción: y será la ciudad anatema. Son instrucciones que Dios le da a Josué.
Y Josué, como buen pastor, tenía que dar esas instrucciones a sus líderes, a todo el pueblo. Y será la ciudad como anatema. Repito, la palabra anatema traduce maldición. ¿Será qué? Maldición a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardáis del anatema. Oído, ni toquen, ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. La palabra turbación da la idea del tren que se descarrila. Diga conmigo, a Dios le gusta la plata. Diga, a Dios le gustan los dólares, le gustan los euros. A Dios le gusta el dinero, hermano. Él es el dueño del oro y de la plata, imagínate. Mira lo que dice el versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán ¿qué? Consagrados a Jehová, y entrarán en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, ¿de dolor o de alegría? De alegría. Aunque algunos, cuando se le hablan de diezmo, hermano, gritan de dolor. El bolsillo les llora. ¿Qué pasó aquí? Dios le había entregado a Abraham una tierra que fluía leche y miel. La descendencia de Abraham debía poseer esa tierra. Dios la entregó, pero ellos tenían que tomarla a la fuerza. Las promesas son nuestras, pero muchas veces, hermano, tenemos que hacer fuerza en el sentido espiritual para que esas promesas se cumplan en nosotros. Toda la tierra de Canaán pertenecía al pueblo hebreo por herencia de Jehová. Pero para poder tomar esa tierra, ellos debían conquistar la puerta de entrada a Canaán. La ciudad de Jericó era la puerta de acceso, la entrada principal a Canaán. La entrada principal de Tulcán desde Colombia es acá, ¿verdad? Rumichaca. Y la entrada principal desde Quito es hacia acá. ¿Hacia qué es? Hacia acá. Son entradas principales. Cada ciudad tiene entradas principales. Y nosotros, como guerreros espirituales en el reino de los cielos, como iglesia militante, debemos tomar las entradas de la ciudad. Entonces, toda esa ciudad había sido entregada. Era la puerta de acceso. Dios había determinado, hermanos, que esta ciudad debía ser quemada, debía ser destruida. ¿Por qué? Porque era una ciudad maldita, una ciudad anatema. Dice, todo lo que está en Jericó es maldición, es anatema. No lo toquen, ni lo guarden. No lo toquen. Porque si tocan el anatema, ustedes se van a convertir en anatema y en consecuencia van a impartir esa maldición a todo el pueblo hebreo. Pero toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro serán míos, dice el Señor. Conságrenmelos y métanlo al tesoro de Jehová. Ahora, si toda la ciudad era maldita, por supuesto que el oro, la plata, los utensilios de bronce y de hierro también eran malditos. ¿Cuántos dicen amén? Todo era maldito. Pero ¿por qué Dios dijo conságrenlo? ¿Por qué Dios separó esas cosas de valor? Porque Dios estaba redimiendo, escuche bien, toda la tierra de Canaán la estaba redimiendo en Jericó. Es decir, todos los pecados de todas las naciones cananeas, Dios la había remitido sobre Jericó. Por eso era una ciudad maldita. ¿Sí recuerda lo que dice la Biblia en Gálatas, que Jesús se hizo maldición por nosotros porque Dios remitió el pecado de todos nosotros sobre Jesús? Entonces Dios tomó el pecado de todas las naciones cananeas, la remitió sobre Jericó, por eso fue maldición. ¿Cuántos saben que el fuego de Dios purifica? Cuando Dios dijo, quemen esa ciudad, Dios estaba diciendo, purifiquen esa ciudad. Pero Dios también estaba diciendo, Jericó es mi primicia. Jericó es mi primer diezmo. Denme lo primero, el 10% de sus conquistas y de esta tierra, y para ustedes será el 90% del resto de las riquezas de esta tierra.
Por eso Acán entró en maldición, porque él había tomado lo que le pertenecía al Señor, hermanos. Y por eso yo enseño que el diezmo redime nuestro 90%, nuestro dinero. ¿Quién tiene por ahí un billetico que lo saque y me lo muestre, por favor? Ahora ninguno tiene billete, ¿no? Présteme uno acá. Présteme uno. ¿Quién me presta un billetico por ahí? A ver. Mire, ya se nota que no es de aquí. Con este dinero, posiblemente le pagaron a alguien para que matara a otra persona. Con este dinero posiblemente compraron droga, ¿cierto? Con este dinero posiblemente le pagaron a una prostituta. ¿Viene manchado de qué? Del mundo. El Dios del dinero es el Dios Mamón. Es el Dios del dinero. El dinero de este mundo está contaminado con el Dios Mamón. Cuando usted recibe la paga de su salario, posiblemente ese dinero pasó por manos de prostitutas, de alcohólicos, narcotraficantes, guerrilleros, de sicarios, de matones, y viene manchado con todo ese pecado. Entonces, cuando usted aparta el 10% de su salario, ¿qué es lo que tiene que hacer usted primero? Tan pronto su patrón le pague, o tan pronto usted cierre su negocio y saca las utilidades de su negocio, ¿sabe qué debe hacer? Saque el 10%, presénteselo al Señor en su casa, en su negocio. Diga: Señor, aquí está mi 10%. Este 10% va a redimir el 90%, santifícalo y entrégueselo al hombre de Dios. Yo se lo dije a él, yo no sé. Si te lo quiere devolver ya es problema de él. Eso es lo que yo hago, hermano. Porque yo entiendo que yo deseo que mi 90%, imagínate, Dios no te pide el 90%, solamente Dios te pide el 10%. Dios dice: tranquilo, que yo con el 10% puedo vivir tranquilo. Yo con el 10% hago maravillas. Ustedes necesitan el 90%. Pero si me traen el 10%, ese 90% será redimido. ¿Qué pasó con Acán? Continuemos con la historia de Acán. Cuando Acán entró a Jericó y vio toda la ciudad y sus riquezas, pasando al capítulo 7, después que Josué empieza a reunir al pueblo hebreo y a las 12 tribus, y empieza a llamar a las familias, a las casas, y encuentra a Acán, entonces en el versículo 19, Josué dice a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. En otras palabras, mira, declárame el pecado, pero de todas maneras adora a Dios. Declara lo que has hecho malo, pero de todas maneras alaba al Señor, porque Dios tiene que ser alabado en toda circunstancia nuestra. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. El pecado de Acán, oído a esto, el pecado de Acán nada tiene que ver con adulterio, nada tiene que ver con fornicación. Y se ha enseñado la historia de Acán para mirar el pecado oculto desde el punto de vista de pecados inmorales. Pero el pecado de Acán tiene que ver contra la economía del reino de los cielos. Y cuando Acán declara su pecado, entonces en el verso 21 él sigue diciendo: pues vi entre los despojos un manto babilónico, ¿cómo era? Muy bueno. 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, oído. Después, ¿qué hizo
tomó, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Hello. Pregúntale que está a su lado, ¿qué tienes escondido debajo de tu casa? Dile, pregúntale qué tienes escondido debajo de la cama, qué tienes escondido debajo de la tienda. ¿Sabe qué hacen algunos hermanos? De los diezmos compran un televisor marca Sony, una refri marca LG. Quítele la marquilla Sony y LG y póngale marca diezmo. Porque si usted compró electrodomésticos, ropa, joyas, calzados, zapatos, con los diezmos del Señor, quítele la marquilla de fábrica y váyase por ahí a un computador y ponga marca diezmo y traiga eso a la casa del Señor porque pertenece a Dios. Es que me quedo sin refri, me quedo sin televisor, me quedo sin lavadora. ¿Cuántos dan gloria en nombre del Señor? Lo escondió debajo de su tienda y el dinero estaba debajo de la tienda. ¿Sabe cuál fue la penalidad de Dios en el Antiguo Testamento para la gente que le robaba lo que le pertenecía? En el verso 15 dice, y el que fuera sorprendido en el anatema será ¿qué? Quemado. Si esa penalidad del Antiguo Testamento se aplicara en la gracia, mire, el pastor José Ramón no se preocuparía por ensanchar la casa de Dios como para construir un horno crematorio. Sí, porque en las iglesias, hermano, hay mucha gente que le roba a Dios. Entonces nosotros los pastores no nos preocuparíamos por una casa, por un local, por construir, sino vamos a hacer hornos crematorios. Si esta penalidad se aplicara en la gracia, hermanos. La historia de Acán sigue diciendo en la Biblia que en el verso 22 Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Ahí encontraron el televisor Sony, la refri marca LG, el DVD, la compu. Ahí encontraron todo marca diezmo, estaba todo ahí. Ellos fueron a la tienda, fueron corriendo, y todo lo que estaba escondido en la tienda y el dinero debajo de ello, y lo llevaron a Josué. En el verso 24 dice que Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro. ¿Quiénes más? Sus hijos, sus hijas, su mujer, sus bueyes. ¿Qué culpa tenía el burro, hermano? Sus asnos, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Qué hicieron con él? Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Es tremendo esto, hermano. Levanten la mano los padres de familia. Hello. Levanten la mano los hijos de los muchachos que están aquí, que tienen sus padres aquí. Levanten la mano. Ok. Oído esto. Por el pecado de Acán fue apedreado la esposa de Acán, quemada la esposa de Acán, apedreados y quemados sus hijos menores de edad. ¿Qué culpa tenían esos muchachos, hermanos? ¿Qué culpa? Gracias a Dios que la Biblia dice en Ezequiel que los hijos no llevarán la dentera de los padres. Pero todo lo que nosotros como padres hagamos a favor o en contra del reino de los cielos va a afectar para bien o para mal a nuestros hijos. De tal manera que si usted le está robando los diezmos al Señor, no solamente usted va a caer bajo maldición, sino también su descendencia. Hermanos, esta ley del diezmo no se ha cortado, existe en la gracia. Si pudiera tener tiempo, yo les hablaría acerca del diezmo en la gracia. La Biblia habla del diezmo en la gracia. Y mucha gente dice, lo que pasa es que ese es en la ley. Yo no estoy en la ley, en la gracia. Claro, para algunas cosas te conviene no estar en la ley, pero para otras no. Entonces, si usted vive en la ley, si usted vive en la gracia, usted tiene que entender
que Jesucristo se dio 100% por usted y usted tiene que darse 100% a Jesús. Porque la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 8 que los hermanos de Macedonia que ofrendaron para las iglesias en Jerusalén, ofrendaron porque asimismo primeramente se dieron al Señor. O sea, tú diezmas, tú ofrendas porque te entregaste primeramente a Cristo. Una de las señales de que alguien es salvo, una de las señales de que alguien está redimido por la sangre de Cristo, es cuando suelta los diezmos y las ofrendas. La Biblia habla del justo Abel que ofrendó. Damos gloria al nombre del Señor. O sea, una persona salva tiene la naturaleza divina. Una persona salva tiene el Espíritu Santo en su interior. Una persona salva cree en la palabra de Dios de tapa a tapa. Y lo primero que hace es desprenderse. En una ocasión se convirtió un señor que en el mundo era tan tacaño y tan duro. Y cuando lo fueron a bautizar, el diácono que era amigo de él dice: pastor, ¿sabe qué? Bautícelo pero con chequera, billetera y cartera y todo. Porque hay que bautizar la cuenta corriente, hay que bautizar la chequera, hay que bautizar la billetera. Todo eso hay que bautizarlo. ¿Sí o no, hermano? Que si, diga conmigo que se convierta mi billete, diga que se convierta en mi finanza. Entonces cuando Acán empezó a declarar todo lo que había hecho, Josué empezó a cumplir todo lo que Dios había determinado en contra de la persona que le había robado al Señor. Pero saben, no solamente porque le robó a Dios, sino porque había turbado a la nación hebrea. ¿Cómo la turbó? Ellos conquistaron Jericó y no pudieron conquistar a Ai, ciudad pequeña en comparación con Jericó. Entraron en turbación, fueron muertos 36,000 hombres. Salieron corriendo. El ejército de Dios, hermano, cayó en desbandada y estaba en peligro, según Josué, el nombre del Señor delante de las ciudades cananeas. O sea, la honra de Dios estaba en juicio. ¿Por qué? Porque las demás naciones iban a decir: tomaron a Jericó, pero no pudieron tomar a Ai. Dios apartó de ellos, o Dios no los respaldó. Hermanos, cuando nosotros pecamos contra las finanzas del reino de los cielos, contra la economía del reino de los cielos, no puede haber victoria, no puede haber crecimiento, porque no se puede sustentar el trabajo y la misión y visión del hombre de Dios, porque necesitamos, hermano, el apoyo financiero. Necesitamos que la iglesia aporte, que la iglesia suelte lo que le pertenece al Señor para poder establecer excelentemente el reino de Dios sobre esta tierra. Diga conmigo: mi diezmo redime mi dinero. Yo quiero en esta mañana que usted tome un sobre. Usted va a tomar un sobre, los que le van a repartir ahora. ¿Y sabe qué va a hacer con ese sobre? Bueno, si el pastor aprueba esto, pues es una inspiración que yo siempre he hecho en el ministerio en Guaranda y en algunas iglesias donde he estado enseñando sobre este tema. Los hermanos toman el sobre. Ese sobre es único. En ese sobre van a echar sus diezmos, sus ofrendas. Y cuando vienen a la iglesia, sacan de lo que tienen en el sobre, en el alfolí, en el ofrendero, en los sobres que van a repartir acá. Y sabe, ha habido testimonio de creyentes que, porque ese sobre se unge, que ponen el sobre sus negocios, sobre sus hijos, sobre maridos cabezones, sobre sus electrodomésticos, y están viendo prosperidad y están viendo cosas grandes, hermanos. ¿Por qué? Porque ese sobre representa tu diezmo, representa tu ofrenda. Y el diablo, cuando ve que tú diezmas y tú ofrendas, el devorador tiene que irse. ¿Por qué? Porque tu diezmo y tu ofrenda lo usa Dios para reprender al devorador. Amén. Póngase de pie y reciba su sobre. Lo que pasa es que yo no trabajo, por eso no puedo diezmar. Bueno, pero si comes, ¿verdad? Es que yo estudio. Pues saque el diezmo de lo que le da su papá, del lunch. Amén. Y vamos a orar por esos sobres en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya.